Hemos visto que el misterio de la voluntad de Dios, que está registrado en el libro de Efesios, capítulo 1, Efesios 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta palabra, ese verbo reunir, podemos traducir para encabezar, de encabezar todas las cosas en Cristo. El misterio de la voluntad de Dios es encabezar todas las cosas en Cristo. Entonces, Dios quiere nuevamente poner orden en este universo. Cuando un arcángel, en el pasado, cuando Dios entregó a él el mundo de otro tiempo, él fue hecho por Dios, creado por Dios con toda formosura y sabiduría. Y un día, orgullo entró en su corazón. Así, a la iniquidad pasó a existir en su corazón. Y él quería quería alzar a sí mismo hasta lo máximo. Por fin, él quería ser igual a Dios. Entonces Dios lo lanzó por tierra y él se tornó adversario de Dios, que nosotros conocemos por Satanás. Y cuando él estableció una línea de autoridad paralela a la de Dios, él trajo confusión en la tierra, trajo confusión en este universo. Entonces este universo está en desorden, este universo está en la confusión. Y Dios quiere, por medio de Cristo, encabezar nuevamente todas las cosas. Eso nosotros llamamos, hermanos, de Dios quiere recuperar su reino acá en la tierra. Eso es llamado en el libro de Mateos de reino de los cielos. Dios quiere restaurar su reino, su autoridad en este universo. Pero Él no lo hace directamente porque Él es Dios creador. Entonces Él envió a su Hijo para se tornar un hombre como nosotros y vivió en la tierra una vida humana perfecta. Y por final Él aprendió la obediencia por las cosas que ha sufrido y por final Él realizó una vida totalmente obediente a Dios hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, por la sangre derramada, Él realizó la redención por nosotros. Nosotros, hombres, estábamos todos en nuestros pecados, no habíamos salida para nosotros mismos, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Gracias al Señor, Dios envió su Hijo y hizo la redención por nuestra causa. Amén. Y así nosotros fuimos redimidos de vuelta para Dios. Entonces ahora en el Nuevo Testamento Dios tiene un pueblo. Ese pueblo es para restaurar el reino de los cielos, reino de Dios acá en la tierra. Entonces es una cuestión de encabezar todas las cosas en Cristo. Es luchar por el reino. Entonces aquel que lucha por el reino, que vive para eso, estos tendrán galardón. Estos hijos de Dios que luchan por el reino, ellos tendrán recompensa por la parte de Dios.
Entonces, estabelecendo esse princípio, entonces yo quiero contar uma experiência hace algumas semanas, quando eu iba para a conferência em Rio de Janeiro, e en el camino eu estava pensando, considerando delante de Deus, como nosotros que fuimos escogidos para estar en la iglesia, y nosotros, gracias al Señor, estamos en la base correcta de la iglesia, el terreno correcto, y nosotros estamos en un terreno que representa a todos los hijos de Dios, la unidad de los hijos de Dios. No dividimos con nadie y nadie está excluido. Y nosotros representamos este terreno único de la unidad de los hijos de Dios. Así Dios ha nos dado muchas revelaciones, gracias al Señor, no por nuestro mérito, sino que Dios por su misericordia, por ese terreno correcto, que representativo de todos los hijos de Dios, Dios ha nos dado la palabra profética. Amén. Aleluya por la palabra profética. Amén. La palabra profética, como dice en segunda de Pedro, capítulo 1, ¿no? Eso nosotros hemos leído mucho sobre eso. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, nosotros tenemos la palabra profética. Y la palabra profética es como una antorcha, porque estamos en el momento de la noche oscura. Estamos antes de la venida del Señor. La situación de este mundo es de una noche oscura. Pero gracias al Señor no estamos sin dirección. No estamos en la oscuridad. Nosotros tenemos una luz. Tenemos una antorcha. Esa antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Este día esclarezca es hasta la segunda venida del Señor. Amén. Hasta la venida del reino de Dios en la tierra. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, la palabra profética no es una interpretación privada de un hombre, sino que es la palabra que viene de Dios. Por eso es una palabra segura. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo que inspira al hombre para hablar la palabra que viene de Dios. Entonces eso fue desde el pasado en Viejo Testamento, pero cuando empezó con Jesús, el Nuevo Testamento, Jesús fue el primer profeta en el reino de los cielos. Este profeta trajo la palabra de Dios. Y desde entonces todo el profeta genuino, todo profeta legítimo, habla la palabra de Dios, y esa palabra de Dios es como una antorcha que lleva toda la iglesia a seguir adelante en la dirección correcta. Entonces yo quería, antes de más nada, también acá, empecé allá en la Florida, y también después en Seattle, yo quería empezar acá mostrando para ustedes cómo es importante nosotros creemos
é a palavra profética. Em Evangelho de Juan, capítulo 5, vamos abrir nossa Bíblia em Evangelho de Juan, capítulo 5. O trasfondo de estes capítulos 5 e 6 era que Jesus foi enviado por Deus, ele vino à terra para cumprir a vontade de Deus. Nosso Senhor Jesucristo vino como el enviado de Deus, como el Cristo, como Messias, que havia de venir, que os judíos tanto esperam. Pero ele não vino de uma maneira pomposa, ¿está certo? Não vino de uma maneira pomposa, não vino de uma família rica, não vino de uma família real, uma família de nobres, senão que ele nasceu em uma casa de um carpinteiro, nasceu em uma casa humilde, não é? E nasceu em Belém, não em Jerusalém. E depois ele foi criado em uma cidade despreciada pelos judeus, que é a cidade de Nazaré, porque de Nazaré diziam eles, como pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Então ele era o Jesus Nazareno e nadie lhe dava muito valor e não se conseguia crer que ele era Messias. Ele era o Cristo que devia vir. Então, eles não creiam. Quando não se creem em profeta de Deus, a palavra não funciona, não anda com eles. Então, Jesus estava por o benefício dos judeus mesmo. Havia necessidade que ele convencesse os judeus que ele era o enviado de Deus. Não é? Então, os judeus começaram a persegui-lo a causa de que ele havia sanado alguém em dia de repouso, de sábado. E capítulo 5, versículo 15. El homem se foi e deu aviso a los judeus que Jesus era el que lhe havia sanado. E por esta causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matar-lhe, porque hacía estas coisas en el dia de repouso. E Jesus lhe respondeu: mi Padre trabalha, hasta ahora trabalha, e eu trabalho. Em outras palavras, eu trabalho, eu hijo. Jesus trabalho porque mi Padre trabalha. Se mi Padre trabalha, eu tenho que trabalhar. Então, trabalhar no sábado não vem de mim, porque mi Padre trabalha, certo? Por isso, os judeus aún mais procuravam matar-lhe, porque não só quebrantava o dia de repouso, senão que também dizia que Deus era seu próprio Padre, haciendo-se igual a Deus. Respondeu então Jesus e lhes dijo: de certo os digo, não pode o hijo hacer nada de si mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hermano, não sei se vocês estão percebendo que um enviado de Deus, um profeta de Deus, não hace nada de si mismo. Ele hace lo que el Padre hace. Lo que lo envió hace, el enviado hace. Entonces, uno que es el enviado de Dios no tiene libertad de hacer por su cuenta las cosas. Entonces, porque yo voy a saltar para el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y si mi juicio es justo, porque não busco minha vontade, senão a vontade del que me enviou, lá del Padre. Então, uno que é enviado não busca sua própria vontade, senão que ele hace a vontade de quem lo enviou. Não é? Se eu dou testemunho acerca de mim mesmo, mi testemunho não é verdadeiro. Em outras palavras, eu sou Cristo, pero eu não posso
dar testimonio de mí mismo. Alguien, otro, tiene que dar testimonio de mí. Entonces ellos pensaban que era Juan el Bautista, que debería dar testimonio de Jesús. Pero Jesús dijo que no aceptaba, ¿no es? ¿Dónde está? Versículo 34, ¿no es? Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Irmãos, esse é um princípio estabelecido por Senhor Jesus. Se um outro homem dá testemunho de uno que é o profeta de Deus, então será muito fácil que uno falsifica isso, não é? Assim como quando vendrá o anticristo, e falso profeta dará testemunho de que ele seria o Cristo, e todos seriam enganados, muitos seriam enganados. Então, não é assim, não é esse princípio. Então, como provar que Jesus era o enviado de Deus? Se o outro homem não pode provar, não pode dar testemunho que Jesus era o enviado de Deus, quem é que pode dar testemunho que ele era o enviado de Deus? Carlos não pode falar. Quem é? Deus mesmo. Deus mesmo tem que dar testemunho, não é isso? Então, versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho que el de Juan, porque as obras, presta bem atenção, porque as obras que el Padre me dio para que cumpliese, as mesmas obras que eu hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Todos entenderam? A obra que Deus me encargou para fazê-la, essa mesma obra eu la hago, essa mesma obra dá testemunho de que eu fui enviado por Deus. Porque essa obra de Deus, nenhum homem é capaz de fazê-la. Então, nós necessitamos ver que Deus mesmo dá testemunho de quem Ele envia. Tá? Então, aí eu vou para... Ó Senhor Jesus. Versículo 44. Como podeis vosotros crer, pois recebis glória los unos de los outros, e não buscais a glória que vem del Deus único? Não penseis que eu vou a acusá-los delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis en Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Ahora, en el capítulo 6, empieza con la multiplicación de los panes. Ustedes conhecem essa história, não? Que havia 5.000 homens que necessitavam ser alimentados, e já era tarde, e os discípulos pediram para Jesus despedir a multitud, mas Jesus dijo-lhes que não, que eles mesmos deveriam dar-lhes de comer. Pero eles não tinham mais que 5 panes e 2 peces. E o Senhor los tomou e bendijo, né? e multiplicou os panes, e aún alimentou 5.000 homens, aún sobrou 12 cestas llenas. Não é assim? Então, a multitud viu que Jesus é um que tem poder de multiplicar os panes. Queriam fazê-lo rei. Imagina se nós temos um rei, temos um governante sobre nós que nos dá riquezas, assim multiplica riquezas, assim não tendremos que trabalhar. Imagina se Trump pode
pode fabricar panes, hambúrguer, hamburger, e pode trazer riqueza de nada. Então, os americanos não necessitam mais trabalhar. Nós só vamos viver bem sem trabalhar. Então, todos queriam ser Jesus rei, mas Jesus se retirou. Ele foi para o monte. Ele não vino para isso. Aí, a multitud começou a buscá-lo em todo lado. E quando o acharam, como está? Onde está isso? Versículo 25, 6:25. E hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La multitud va atrás de Jesús por el pan que porque fueron saciados por el pan. Entonces, hasta hoy, la misma situación es con los hombres. Muchos hombres van a buscar a Dios para algún beneficio propio, ¿no es así? Procuran Jesús cuando necesitan de pan, cuando necesitan de dinero, cuando necesitan de ser sanados de alguna enfermedad, cuando necesitan de atender alguna necesidad. Así todos hombres corren atrás de Jesús. Pero hermanos, Jesús no vino para eso. Entonces él dijo, versículo 27, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahora son muy espirituales. Hasta poco tiempo estaban buscando pan, y ahora quieren hacer la obra de Dios. Entonces respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Simplesmente creer en Él, ¿no es? En el que Él ha enviado. Creer en Jesús que Dios había enviado. Amén. Si nosotros creemos en el enviado de Dios, nosotros creemos en Dios. Amén. Cuando creemos en Dios, creemos en la palabra de Dios. Amén. Las palabras que este enviado de Dios habla no son suyas, son del Padre que lo envió. Amén. ¿No es verdad? Entonces, ese principio es muy importante. Entonces, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces? Los judíos necesitan tener prueba de que Él era Cristo, que Él era el enviado de Dios. Quería que Jesús mostrarse algunas señales. Hermanos, los judíos, ellos siempre fueron movidos de señales, de milagros. Desde que Dios los había sacado de Egipto, los había sacado con sus brazos poderosos, ¿no fue? Con gran milagros, señales, prodigios. Ellos fueron sacados de la esclavitud de Egipto. ¿No es verdad? Y durante todo el tiempo, en el pasaje del Mar Rojo, fue un gran milagro. Y después, en el desierto, no había agua, Dios providenciaba agua. No había comida, Dios providenciaba comida. Su ropa nunca fue necesario cambiar. Sus calzados no envejecían. Entonces, Dios hizo señales
traz señales para este pueblo. Entonces, este pueblo fue muy mal acostumbrado con eso. Ellos eran una generación incrédula. Era una generación que no creía. Hebreo capítulo 3 habla que toda aquella generación había caído en el desierto porque ellos tenían un corazón perverso de incredulidad. Ellos no creían en Dios. Ellos querían señales, ellos querían milagros, pero ellos no creían en Dios. Gracias al Señor, hoy estamos en una época, una dispensación diferente. Estamos en la dispensación de la fe. Nosotros no exigimos señales para creer en Dios. Nosotros creemos en Dios y las señales nos siguen. ¿Entiende la diferencia? Nosotros no esperamos que Dios manda señales para que yo pueda creer. No, no es la dispensación de la fe. La fe es creer. Creer en Jesús. Creer en aquel que Dios había enviado. Entonces, creer y oír la palabra y practicar la palabra. Y así las señales nos siguen. ¿No es así? Entonces, aquí vamos a ver dónde estoy. 29? Tá. Versículo 32. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos entonces siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús sabía que ellos no tenían fe, no creían. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Y esa es la voluntad de Dios. No tengo tiempo de leer todo eso. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Cómo puede él ser? Nosotros queremos pan físico, queremos saciar nuestra hambre, pero Jesús, él dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Pero ¿cómo podemos comer ese pan que era él? Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Y cómo pues dice el del cielo he descendido? Que decir, cuando ellos miraban a Jesús, miraban con los ojos de la carne, no con los ojos de la fe. Entonces ellos no conseguían creer que Jesús era el Mesías, era el Cristo que había de venir. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Allí cuando llegó a versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió de los cielos, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora complicó más aún. Ahora no solo Jesús decía que él era el pan del cielo, que vino del cielo, y ahora él dice que su carne era la comida, era el pan. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
Está difícil. Está difícil escuchar essa palavra. Está difícil crer em Jesus. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Pero ¿cómo con los ojos físicos ellos consiguieron entender eso? Esto es el pan que descendió del cielo, no como vosotros padres comieron en el desierto y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Versículo 60. Es el resultado de Jesús intentar revelar. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, muchos de sus discípulos no eran judíos opositores, eran sus discípulos. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, no estoy diciendo que para ustedes comer mi carne física. No estoy diciendo para ustedes beber mi sangre físico. Sino es el espíritu que da vida. La carne para nada aprovecha, porque puede comer mi carne, hacer un asado argentino, ¿no? Pero no aprovecha para mucha cosa. Y después se va. Entonces la carne para nada aprovecha. Pero el espíritu, en las palabras, ¿no es eso? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que tiene vida, lo que tiene poder, es la palabra. La palabra del enviado de Dios. Porque un enviado de Dios no habla su propia palabra. Y la palabra hace la obra de Dios. Toda la obra de Dios, desde el principio, fue hecha por la palabra. Dijo Dios, haga luz, y se hizo luz. Entonces, por la palabra que este mundo fue creado. Entonces, la palabra de Dios hace la obra de Dios. Entonces, si Dios envió Cristo como el enviado de Dios para hablar su palabra, y los judíos que no creían en Jesús, ellos no tenían vida, no tenían espíritu. Pero gracias al Señor, hermanos, hoy nosotros entendemos. Por eso nosotros damos valor para la palabra profética. Palabra profética. Entonces, oh Señor Jesús, ainda não terminei, espera um pouco. Aqui, em versículo, vamos a seguir. Versículo 65, e dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos lo abandonaron. Dijo entonces Jesús a los 12, solamente quedaron los 12. Él dijo entonces para los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Vosotros van también me abandonar? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los judíos no aceptaron esa palabra, se fueron. Sus discípulos, muchos de sus discípulos lo abandonaron por esa palabra. Y quedaron solamente los 12. Y los 12 quedaron siguiendo la palabra de vida.
o que quero dizer? Em caminho para a conferência em Rio de Janeiro, eu perguntei ao Senhor, Senhor, nós seremos um dia, porque estamos lutando por multiplicar-nos, para ganhar mais pessoas entre nós, para a igreja crescer. Será que um dia nós vamos ser uma igreja de milhões e milhões de pessoas, de membros? O Senhor me disse, não, nós nunca vamos a ser uma congregação de massas, uma congregação de milhões de pessoas. Porque esses milhões e milhões de pessoas, a maioria de elas, busca o quê? Busca um benefício próprio, um pão que sacia. Buscam alguns predicam evangelho de prosperidade, que se crer em Jesus, você vai quedar rico. Então, se todos vão querer para aquela congregação. E outras congregações predicam sanar as enfermidades e atender as necessidades físicas do homem. Então, irmãos, para isso tem muita gente, a multitud busca isso. Mas são poucos que realmente buscam a comida que não perece. São poucos que conseguem, por a fé, seguir a Jesus, por a palavra de vida. São poucos. Entende? Eu quis falar isso para vocês, que vocês não são muitos acá. Nós queremos que cresça este número, não é? Nós queremos nos esforçar para predicar o evangelho, ir para as calles e vamos orar por as pessoas, não é? Queremos que muita gente venga reunir com nós, viver a vida da igreja, mas nunca teremos um número de milhões. Por quê? Porque este caminho que nós hemos escorrido, não é um caminho fácil de caminhar. Você também quer abandonar? Porque este caminho, quando um dia nós decidimos entrar por uma porta estreita, está disposto a tomar essa decisão de escorrer na porta estreita? Mateus 5, não é? Mateus 7. Isso está em Mateus 13, 7, 13. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos. Muchos escogen la puerta como ancha y el camino espacioso. Y usted y yo, parece que nosotros no somos muy inteligentes. Nosotros escogemos una puerta estrecha para entrar y nosotros escogemos un camino angosto para andar, ¿no es? Entonces, aquí parece la perdición eterna. Entonces, como que dizer que todos los creyentes escogieron la puerta estrecha. No es verdad. Aquí la perdición no es perdición eterna. Yo voy a probar para ustedes en Lucas 13. Lucas 13. Versículo 23. Y alguien les dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo,
parece que se salvan es salvación eterna. No es. Yo voy a probar. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Aquí dice, unos después de la puerta cerrada, unos van a decir: Señor, Señor, ábrenos. Entonces son creyentes. Señor, Señor, ábrenos la puerta. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, hemos ido para las reuniones, y en nuestras plazas enseñaste. Entonces eran creyentes. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Por qué? Allí será el llanto, el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas que en el reino de Dios. Porque aquí dice la salvación con relación al reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Es ser excluido del reino. No sé si ustedes saben que nosotros estamos en la era de la iglesia. Y cuando terminar la era de la iglesia, estaremos ya en el final de esa era. Empezará la gran tribulación. Y después, entonces entrará nuevamente el tiempo, en la era de los judíos, nuevamente recomenzará, ¿cierto? Entonces, después de la gran tribulación, esta era se cerrará. Entonces, Cristo, Él tomará el reino, poseerá el reino, y Él reinará por 1000 años. Es la otra era, la era del reino. Y nosotros hoy, la iglesia está luchando para introducir la era del reino, para introducir el reino de Dios. Aquellos que se esforzaron en luchar por introducir el reino de Dios, ellos entrarán como recompensa, como el galardón. Ellos entrarán en el reino. La puerta estará abierta para ellos, ellos entrarán y la puerta se cerrará. Ellos reinarán con Cristo por 1000 años. Este es el galardón de los que escogieron la puerta estrecha, el camino angosto. Por eso, hermanos, usted tiene una escoja delante de ti. Si prefiere una puerta estrecha y camino angosto, es un camino para el reino, ¿tá? Entonces, vamos a ver. Y estos que no entrarán al reino, no perderán la salvación eterna. No perderán, porque la salvación es eterna. Pero ellos quedarán en la tenebra de afuera. Por eso dice, en crujir ¿cómo es? ¿Dónde está? (28), ¿no? Eso. Ahí será el llanto, el crujir de dientes, cuando veréis a Abraham, a Isaac, a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios. Vosotros estéis excluidos en la tenebra de afuera. Pero después de 1000 años en las tenebras de afuera, también estos serán admitidos para la eternidad futura, para el nuevo cielo, nueva tierra y nueva Jerusalén. Pero perderán el reino, la era del reino, de reinar con Cristo por 1000 años. ¿Qué usted prefiere? ¿El reino? Entonces vamos a luchar por el reino. Entonces, eso está en Mateo.
Señor Jesús. Mateo 20, acuerda de parábola de trabajadores de 1/10 hora. Si nosotros trabajamos por el reino, nosotros vamos a reinar con Cristo. Y versículo 16, como dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos son llamados, todos los que creen en Jesús son llamados. Ellos son llamados para recibir la vida eterna. Todos los que creen en Jesús fueron llamados para recibir la vida eterna. Pero pocos son los escogidos. Entre los llamados son pocos los que están dispuestos a luchar por el reino. Esos que luchan por el reino, ellos tendrán el galardón de reinar con Cristo por 1000 años. Esta es la diferencia. La gran mayoría que no hace parte de los escogidos, ellos van a estar en las tinieblas de afuera. Ellos van a estar excluidos del reino de Dios. Ellos van a estar en el llanto y crujir de los dientes, lamentando por qué yo no busqué la puerta estrecha, por qué yo no busqué vivir luchando por el reino, por qué yo no viví una vida de cruz, negando a mí mismo. Entonces, hermanos, estos son los escogidos. Nós queremos ser los escogidos. Amén. No solamente llamados, pero escogidos. Y capítulo 22 de Mateo también, en la parábola de las fiestas de bodas, que habla de la recompensa de 1000 años, que son las bodas de Cristo por 1000 años. Y versículo 13 dice, entonces el rey dijo a los que servían, atale de pies y manos aquel que no había una vestido de boda, y echale en las tinieblas de afuera, allí será el lloro, el crujir de dientes. Y en el final, versículo 14, dice, muchos, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahí el Señor me dijo, nosotros no vamos a ser nunca una congregación de muchos. Nosotros somos de los pocos escogidos. Aí eu volvi para São Paulo e empecé a considerar que Mateus 5, 6 e 7 são 3 capítulos que hablam la constitución del reino de los cielos. En otras palabras, es el patrón es el patrón de vivir de los que viven en la vida de la iglesia. Los que viven una vida legítima de la vida de la iglesia, esto es, los que viven la realidad del reino de los cielos. Mateo 5, 6, 7. En Mateo 13 habla, allí hay muchas parábolas, el reino de los cielos es semejante a. Ese semejante a muestra que el reino de Dios, el reino de los cielos también tiene la apariencia del reino. Entonces, la apariencia del reino de los cielos, hermanos, es toda la cristiandad. Incluye todos los cristianos. Todo. Es muy grande, ¿no es? La apariencia. Incluyendo nosotros estamos dentro de la apariencia, porque nosotros parecemos cristianos. Estamos dentro de la apariencia. Pero dentro de la apariencia hay unos que viven la realidad del reino de los cielos. No solamente vivimos en la apariencia del reino de los cielos, pero nosotros llevamos en serio la vida de la iglesia. Nosotros vivimos la realidad de la vida de la iglesia, la realidad del reino de los cielos. Nosotros vivimos en el patrón, o buscamos vivir en el patrón de Mateo 5, 6, 7. En otras palabras,
nosotros buscamos vivir a realidade das palavras que predicamos. Nós não queremos predicar uma palavra e viver outra. Nós buscamos a realidade do reino de los cielos. Então, estes que hoje vivem a realidade do reino de los cielos, não são muitos. Muitos são que estão na aparência, mas os que estão na realidade são poucos. E estes que são poucos harão parte da manifestação do reino de los cielos quando o Senhor venir em sua venida. Quando empezará na era do reino, aí será a manifestação do reino de los cielos. Estes que vivem hoje na realidade do reino de los cielos serão os vencedores que irão reinar com o Senhor na manifestação do reino de los cielos. E na parte celestial, parte terrena, haverá como sacerdote os judíos convertidos. Pero na parte celestial, somos nós vencedores na era da igreja. Quem nos hará vencedor? É que nós hoje não buscamos agradar a nós mesmos. Não buscamos nada para nós acá na terra. Não buscamos riquezas materiais para nós acá. Não buscamos conforto materiais. Nós não buscamos para nós fama. Não buscamos para nós posição social e tampouco na igreja. Então, nós não buscamos dinheiro, ganhar muita plata com o evangelho, com a obra de Deus. Não. Para nós, hermanos, é a vida de cruz. Vida de restrição. Porque nossa vida é totalmente para o reino de Deus. Então, estes que não buscam agradar a si mesmo, é como Jesus disse em Mateus 16, 24. Se alguém quer seguir atrás de mim, a si mesmo, niegue-se a si mesmo e siga-me. Tome sua cruz e siga-me. Então, ele que perde sua vida de alma, ganhará a salvação de alma. Então, são estes que nós queremos ser estes. Não estamos acá hoje para viver no conforto de alma, para que nós ganhamos muito benefício hoje na terra. Não estamos preocupados com isso. Nós buscamos algo celestial. Amém. Por isso está aqui em Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11. Versículo 5. Por la fé, Enoque foi transposto para não ver muerte. E não foi hallado porque lo transpuso Deus. E antes que fosse transposto, tuvo testemunho de haver agradado a Deus. Por que Enoque foi transposto hasta Deus? Porque Deus lo levou para si. Solamente duas pessoas na Bíblia que conhecemos que não viram a morte. Uno é Enoque, outro é Elias. Duas pessoas não viram a morte. Por que Deus levou Enoque para si? Porque Enoque agradou a Deus. Amém. Então, esse é o secreto. Mientras vivimos acá, hermanos, nós buscamos agradar a Deus. Amém. Agradar a Deus significa não agradar a nós mesmos. Não fazer nossa vontade. Não fazer o que nossa alma le gusta. Nuestra vida de alma le gusta. Nosotros hacemos lo que Dios le gusta, lo que agrada a Dios. Esa era la actitud de Pablo en 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a ver. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 9. É isso não? Portanto,
procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. ¿Qué significa quer o ausentes o presente? ¿Qué significa eso? Aquí, ausentes, ausentes del cuerpo físico. Porque Pablo hablaba de un tabernáculo terrestre, un tabernáculo terreno, que es nuestro cuerpo. Sabe que su cuerpo es algo temporario. Dios le dio para vivir y hacer la obra de Dios en ese cuerpo. Aprovechen mientras vive en ese cuerpo para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ese cuerpo es como un tabernáculo, como una tienda. Es Dios le dio temporariamente. Porque después, en la eternidad, no tendremos este cuerpo que nosotros vivimos hoy. No piense que aquel día vamos a ver a Mira así, no. Gracias a Dios no será más así. ¿No es? Porque recibiremos todos un cuerpo de resurrección. Cada uno tendrá un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, ¿no es? Nosotros tendremos otro cuerpo. Este cuerpo es temporal. Entonces, quer ausentes o quer presentes, quer dizer, presentes en ese cuerpo, mientras vivo en ese cuerpo, yo soy para agradar a Dios. Si un día yo voy a salir de ese cuerpo, esto es, cuando ese cuerpo morir, yo aún quiero agradar a Dios. Entonces, quer vivimos, quer morimos, somos para agradar al Señor. Entonces, no estamos acá, hermano, hoy para buscar benefício para nosotros. Nosotros buscamos agradar a Dios. Volviendo lá para Hebreus 11, versículo 6 agora. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús vino, no creyeron en Él. No creyeron que Él era el enviado de Dios. Entonces, cuando Él abrió la palabra, que era Espíritu y vida, ellos no recibieron con fe. No le aprovechó. Entonces, hermano, hoy nosotros tenemos que usar fe. Cuando viene una palabra, nosotros creemos y practicamos como la palabra que viene de Dios. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, porque nosotros debemos creer, en portugués así, creer que Él existe. Muchos cristianos creen que Dios existe, pero son pocos que realmente perciben que Dios es el galardonador de los que lo buscan. Nosotros debemos buscar galardón, buscar al Señor hoy, buscar la palabra del Señor, buscar practicar la palabra profética. Entonces, eso es que nos hará un día vencedor. Amém? Amém. Oh, Senhor Jesus. Capítulo 12 de Hebreus. Capítulo 12 de Hebreus. Versículo 22. Sino que os habéis acercado el monte de Sión y la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación. Esa congregación en griego es iglesia. A la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hermano, nosotros, Dios desea obtener una iglesia de los primogénitos. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y los escogidos serán la iglesia de los primogénitos. ¿Por qué eso? Porque ellos valoran el derecho, la primogenitura. Ellos no son como Esaú, que vendió su primogenitura por
por um prato de lenteja. E nós não podemos vender nossa primogenitura. Não podemos vender como Hebreu 11 disse que Moisés, ele preferiu sofrer com seu povo que disfrutar de los placeres transitórios do pecado. Então, Moisés não vendeu sua primogenitura. E nós não podemos vender nossa primogenitura por um conforto de vida de alma, por um momento de vanagloria, por um momento de buscar fama na terra, por buscar algum benefício para nós na terra. Não, nós não vendemos nossa primogenitura. Nós queremos agradar a Deus. Queremos lutar por o reino de Deus. E estes são los de la igreja de los primogênitos. Hermanos, estos, ó Senhor Jesus. Hebreus 11, volvendo. Eu quero dizer que Abraão creu em Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão, ele creía em la promessa de Deus. A promessa foi hecha a ele e a sua descendência. E a promessa, Deus havia lhe prometido, não somente que ele seria a bendição, por meio de ele, as famílias, toda a família da terra, todos os pueblos da terra seriam bendecidos por ele. Pero ele também tinha heredado a terra de Canaã, a terra prometida. Pero quando Abraão morreu, ele não havia recebido a promessa, o cumprimento da promessa. Não é? Abraão não viu a terra, pero não obtuvo a possessão da terra. A única terra que ele havia comprado em caverna de Macpela para sepultar sua esposa, sua mulher. A única terra que ele havia. Então, ele partiu desse mundo sem ver a concretização das promessas. Será que Abraão estava equivocado? Não. E Jacob? Jacob era alguém suplantador. E ele, por ajuda de sua mamã, ele conseguiu obter a primogenitura, que era de seu irmão, e depois também conseguiu a bendição de seu papá, que era para Esaú. Então, ele buscou, ele amava a primogenitura, por causa que sua mamã lhe ajudou. E seu irmão vendeu a primogenitura por um prato de lenteja. E depois chorou e não pôde mais tê-la. Por isso, irmão, nós não podemos vender nosso direito de primogenitura. Pero, que Jacob tuvo de benefício material em todo isso? Ele fugiu, não é isso? Ele fugiu da terra porque seu irmão, depois da morte de seu papá, buscava matar-lhe. Ele foi para a terra de seu tio, Padã Arã, para a terra de Labã, e trabalhou 7 anos por uma hija. Amava tanto que trabalhou 7 anos. Salário de ele era casar-se com a hija. E quando chegou no dia de matrimônio, recebeu a outra hija. Não a hija por la qual ha trabalhado. Então, tuvo que trabalhar mais 7 anos. Então, a primogenitura que ele obtuvo, lo levou a sofrer. Ele não logrou nenhum benefício material. E depois de 14 anos de trabalho, ele começou a trabalhar para ter seus próprios bens. E
Labán concordou com ele de uma maneira que humanamente era impossível, mas Deus lo bendijo. Ele teve muito rebanho. Pero quando ele saiu, huido também de Labán, e quando cruzou com seu irmão Esaú, os dois tinham quase que a mesma quantidade de bens. Ele que hizo todo isso para obter primogenitura, pero não tinha mais, materialmente não tinha mais que seu irmão. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Não é recompensa material, não é primogenitura, não é ter muita bendição material. A bendição é celestial. Não é? Esto, onde estou? Oh, Senhor Jesus. Versículo. Senhor Jesus. Versículo 8. Por la fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para sair ao lugar que havia de receber como herência e saiu sem saber aonde ia. Por la fé, habitou como estrangeiro em la terra prometida, como em terra ajena, morando em tendas com Isaac e Jacob, co-heredero da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquitecto e construtor é Deus. Não é? Versículo 13. Conforme a la fé, morreram todos estes sem haver recebido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiere, oh Señor Jesús, versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, nosotros no estamos acá para buscar ningún beneficio material. Nosotros queremos galardón celestial. Nosotros queremos reinar con Cristo. Eu sempre digo para o Senhor, Senhor, hoje não exijo nada para mim mesmo. Não quero nada para mim nesta vida. Só quero agradar ao Senhor, fazer sua vontade. Pero na era do reino, eu quero exigir mi galardão. Eu quero reinar com Cristo. Amém? Bueno, dicho todo isso, qual foi o final de mi charla com o Senhor? Senhor, pero se nós nunca vamos ser um grupo grande, como vamos atender tua necessidade de levar o evangelho do reino hasta o último da terra, toda a parte habitada da terra? Como vamos fazê-lo se somos poucos? O Senhor me dijo lo seguinte: Israel não é uma nação grande, pero é uma nação poderosa. É uma nação chiquita, pero cercado de inimigos, pero nadie puede con él, porque ellos tienen un ejército, las fuerzas armadas muy fuertes, certo? Não sei como chama engajado em português, não tem essa palavra. Totalmente comprometidos. Por exemplo, os jovens homens de Israel, eles têm que prestar serviço militar obrigatório a los 18 anos de idade. Eles têm que servir por 3 anos. E as mulheres por 2 anos. E depois de servir por 3 anos ou 2 anos, eles têm que volver uma vez a ano para um lugar como digo, uma unidade de reserva. Eles têm que volver para ser novamente treinados
reciclados y también está listo para la guerra. Entonces, así todos los años, los hombres tienen que volver en estas unidades hasta los 40 años de edad y las mujeres hasta 24 años de edad. Entonces, es una nación con la gente preparada y comprometida con esta nación. Hermano, ¿me entiende? Si usted tiene un colega, ¿cómo es? Un compañero de trabajo que ha prestado serviço militar em Israel, ele vai dizer sempre para você que ele não é engenheiro, não é somente engenheiro, doutor, ele é um soldado de Israel. Ele sempre vai acordar você, eu sou soldado, porque o dia que Israel necessitar, eu vou volver para allá. Então, irmãos, Deus me dijo que a igreja não terá números muito grandes. Pero todos que vivem na igreja devem viver a realidade do reino de los cielos. E todos que vivem na igreja devem ser comprometidos com a causa de Deus. Estão dispostos? Eu quero comprometer vocês todos. Vamos ser soldados de Deus. Todos nós outros. Não estamos acá vivendo de qualquer maneira, não. Somos soldados. Comprometidos com nossa pátria. Nossa pátria é celestial. E nós estamos acá lutando, hermanos, para trazer o Senhor de volta. Introduzir su reino. E mais, Deus então me dijo que Deus ha nos dado ferramentas poderosas. Por exemplo, colportaje dinâmico. Os colportores estão saindo usando isso. Can I pray for you? ¿Puedo orar por usted? Hermano, es una arma poderosa. ¿Quién no necesita de una oración? ¿Quién de los hombres no está con algún problema? Toda la gente está como la oveja sin pastor. Está aflita, está exhausta, está sufriendo. Y nosotros llevamos Dios para esas personas. ¿Puedo orar por usted? Can I pray for you? ¿No es? Y así llevamos Dios para las personas. Y junto con la oración, nosotros presentamos periódico, presentamos un libro y dejamos en sus manos. Hermano, eso va a salvar su vida. Muchos milagros tienen ocurrido desde que empezamos a practicar eso. Mucha gente já está vivendo na vida da igreja, em alguma dessas igrejas. E uma igreja, por exemplo, em Varginha, sul de Minas Gerais, eles falaram, nós somos em 150 irmãos em nossa cidade. Nossa cidade tem uma população de 150,000 pessoas. E nós, a partir de hoje, nós decidimos que cada um de los miembros de la iglesia va a orar por 3 personas por dia. 3 personas, que não é muito. Encontramos em las calles, encontramos em nosso trabalho, na escola, nós orar por 3 personas. E al final de um ano, eles terão orado por 163,000 pessoas. Mais que 130,000 de la população de la ciudad. Então, nós somos poucos, pero nossa ferramenta alcança a todos. Nossas armas são espirituais. Nossas armas têm a bendição de Deus. Por isso, hermanos, eu hago isso, eu terminar com Marcos 16, 19 e 20. Oh, Senhor Jesus. E o Senhor, depois, todos acharam? E o Senhor, depois que les habló, foi recebido arriba en el cielo e se sentou a la diestra de Deus, nuestro Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Ele recebeu a mais alta autoridade.
Em Mateus 28, ele dijo, toda a autoridade nos céus e na terra foi me dada. Então, ele recebeu toda a autoridade, está sentado à la diestra de Deus, e quando a igreja sale, e eles saliendo, predicaram em todas as partes. Então, quando a igreja sale, este Cristo que está em la diestra de Deus ajuda a igreja, ajudando-les el Senhor. Amém. E confirmando a palavra com as señales que lá seguiam. Amém. Então, irmãos, quando nós praticamos, nós creemos na palavra profética e praticamos a palavra profética, Jesus mesmo confirma a palavra profética com señales que seguem a nós. Não necessitamos fazer muito esforço por nós mesmos. Solamente creer na palavra, começar a praticar. Deus mesmo vai fazer a sua obra. A mesma palavra de Deus, palavra profética, hace sua obra. Tanto solamente que nós cooperemos com a palavra, creyendo em la palavra e praticando a palavra. Ó Senhor Jesus, eu quero que ustedes todos hagan parte de este ejército de élite. En la conferencia, última conferencia de jóvenes, en la estancia, cuando dei esta palabra, en final de la palabra, yo mostré para ellos que en la historia había una guerra cuando el imperio persa estaba invadindo la Grécia, e havia uma maneira de retardar, uma maneira de impedir, porque havia os persas estavam com 250.000 a 300.000 soldados, e os gregos estavam começando a praticar democracia, e por problema de democracia, o parlamento não havia liberado em Esparta os soldados para lutar. Então, Leônidas, o rei, ele tinha em seu poder 300 homens que são guardias reais. Ele então levou estes 300 homens, porque dada a urgência do momento, não podia esperar. Ele levou 300 homens de Esparta, espartanos, foram para um lugar chamado Termópilas. Né? Termópilas era um caminho como uma desfiladeira, um caminho estreito, acantilado, não é isso? E ali havia uma chance de impedir a passagem de los persas. Pero quando ele chegou em aquele lugar, havia outros soldados de outra cidade grega, se juntaram a eles, pero quedaram surpresos só com 300 homens do que iria fazer essa guerra. Ele perguntou então para esses soldados, qual é sua profissão? Eu sou ceramista. Qual é sua profissão? Eu sou ferreiro. Qual é sua profissão? Eu sou escultor. E aí ele então pergunta a seus 300 homens espartanos: Espartanos, qual é sua profissão? E eles todos com a lança em las manos, ahu, 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 todos gritando, não é? Gritando com um moral muito alto de exército, ahu, ahu, ahu. E aí dijo, esta é a diferença entre mis soldados e tuyos. Irmão, nós somos esses 300 homens de Esparta. Não somos muitos, mas temos moral alto. Nós temos um espírito de luta. Nós não estamos aqui para agradar a nós mesmos. Porque muitos de los persas eram obrigados, eram azotados para lutar. Pero estes 300 não. Estes 300 lutam voluntariamente por causa de sua pátria, por causa de uma visão. Nós também somos estes. Nós não estamos aqui por nosso benefício, lutamos por a obra de Deus.
Que Dios bendice a todos ustedes. ¿No? Ahí, en el final de la conferencia de jóvenes, nosotros entonces decíamos para los jóvenes, en lugar de decir ahu, 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 porque en portugués calle es rua, rua. Entonces nosotros, para rua, para rua, para rua. Go to the street, go to the street, yeah. Go out to the street, go out, né? Para las calles, para las calles. Entonces empezó, los jóvenes em Brasil empezaram para rua, para rua, para rua. Então se tornou um exército que en la salida de la conferência, cada volveu-se por sua própria casa, pero en el caminho eles eram como exército que devastavam como o território de inimigos. Né? Eles levavam vida para todo lugar. Então, nós queremos, hermanos, vocês são poucos aqui nos Estados Unidos, pero estes poucos têm que valer por muitos. Somos poucos, pero morar harto. Somos os valientes. Né? Eles começaram em Brasil, chamaram de valiente de Davi. Ellos son los valientes de David, son el guerrero del reino de los cielos. Para rua, para rua, para rua. Dios los bendiga. Amén.